Bueno, hola. Buenas tardes, gracias a todos por venir y atender esta conferencia. Mi nombre es Fabián y junto a Federico somos los dos directores de Abstracta. En Abstracta nuestra misión con la comunidad es un poco ayudar a la comunidad a generar productos de mayor calidad, así que por eso estamos acá. Quería comentarles que hemos cambiado fuertemente la estrategia y la visión de cómo podemos ayudar justamente a la comunidad a generar productos, a ser más productivos y a generar productos de mayor calidad. Por eso vamos a hablar de Continuous Delivery, de por qué está tan de moda y contarles un poco de qué herramientas hemos integrado y vamos a integrar en GeneXus para lograrlo. ¿De acuerdo? Como varios saben, Continuous Delivery es hoy un poco la metodología de la producción de software moderna, la metodología ganadora en tres cosas. Primero, el beneficio para el negocio. Segundo, en términos de mejora de calidad y productividad. Por eso es que vamos a hablar de Continuous Delivery. ¿Qué esperamos que se lleven? Bueno, los que no la conocen, que traten de entender qué beneficios da esto para los developers y también, no solo para los developers, sino para el área de operaciones y para el área de negocios. Y para aquellos que ya la conozcan, lo que esperamos es que, bueno, suponemos que están un poco ansiosos por probar y poner algo en práctica lo antes posible. Entonces lo que esperamos es que sean early adopters de esto, porque vamos a estar, muchas cosas las vamos a estar construyendo con varias empresas que ya estamos trabajando, incluso con Artech, y lo vamos a hacer en forma abierta. Antes que nada, entonces, agradecer a GeneXus por confiar en nosotros y en estas empresas de la comunidad que están ayudando a construir este ecosistema de herramientas y permitirnos algo que a nosotros nos motiva mucho, que es resolver problemas cada vez más complejos. Bueno, ¿de dónde viene? Bueno, incluso alinearnos a uno de los lemas de GeneXus, que es Automate everything that can be automated. O sea, en español, poder automatizar todo lo que sea automatizable y nos dé productividad. Continuous Delivery viene un poco, o yo lo saqué de acá, al inicio. Este señor es el padre del sistema de producción de Toyota. Como ustedes saben, Japón, por allá por la década del 50, cuando necesitaba recuperar su industria, en particular la automotriz, ideó este sistema. Es un modelo de gestión japonesa que justamente se basa en reducción de desperdicios, aumento de la calidad y la productividad. Y ese manifiesto o esa metodología fue tal el éxito que tuvo derrames después en muchas industrias. En particular, por allá por los 90 se conoció como Lean Manufacturing o manufactura esbelta. 100 años más tarde de su nacimiento, este libro se hizo bestseller. ¿Alguien conoce o alguna vez leyó este libro? Levante la mano el que conoce este libro, ¿alguna vez lo leyó? Bueno, algunos son tímidos, vamos a sumar que 5, bueno, supongo que son 10. Pero voy a contar una anécdota porque me va el tiempo. Este libro, como resumen, lo que quiere es mostrar una metodología para negocios y productos, una forma de construir negocios y productos en forma iterativa, midiendo los resultados en la cancha mediante lo que se llama experimentos continuos. Esa parte de palabra de experimentos, déjenla un poco para más adelante. Hay una anécdota de este libro, que no es de este libro, pero es relacionado con este autor, de una persona, una startup que quería construir una plataforma de chat. Imagínense que quieran, no sé, pónganse 10 años para atrás y quieren construir algo que entre Messenger, Yahoo y otras plataformas de chat, tenerlas todas unificadas en una sola. Entonces ellos trabajaron 6 meses para poder tener esa primera versión en producción. Cuando lo hicieron, al momento de lanzar y que lleguen los leads, nadie le dio al botón de download. Como moraleja de eso, en realidad, lo que este señor decía era que tendemos a asumir cómo funciona el negocio y generalmente siempre nos equivocamos. Y pasa mucho lo mismo con los requerimientos. El término Continuous Delivery viene de la metodología ágil y de hecho es una palabra que está en el primer principio del manifiesto ágil, que dice que la prioridad más importante es
entregarle al cliente software de valor de forma continua y temprana. De ahí viene un poco el término, para no irnos ya con el autor y demás, que son muchos autores para llegar a confluir a Continuous Delivery. Así que bien, lo que vamos a hacer acá es contarles cómo hacer esto en GeneXus. ¿Okay? ¿Qué es? Continuous Delivery es la habilidad de poder poner cambios en producción de forma rápida y segura. Parece muy sencillo y, digamos, de hecho, el enunciado lo es. Hay que ver un poco cómo. Cuando decimos cambios pueden ser de varios tipos. Puede ser un cambio de un bug que le tengo que corregir, puede ser una nueva feature, puede ser cambios en la configuración de mi sistema o puede ser un experimento, que eso sí ya es un término un poco más de negocio. Imagínense, si el experimento hubiera sido para el de la startup poner un web panel que escribiera los beneficios de la plataforma de chat, un botón de download que te lleve a un suscribite o un find not found, no importa, ese experimento hubiera tardado 2 horas en vez de 6 meses y que se fundiera la empresa y inmediatamente hubiera tenido el mismo resultado. Por eso cambios pueden englobar también un concepto más de negocio. ¿Por qué? Bueno, queremos hacer deploys predecibles y rutinarios y el cómo es asegurando que el código o el branch principal o el commit de cada developer siempre esté en un estado deployable o entregable. Así como en la metodología Lean o la manufactura esbelta tenemos el concepto de cadena de valor para producir un auto o ropa, en software tenemos lo que denominamos Delivery Pipeline, que es una secuencia de cosas y automatismos que vamos a hacer para poder llegar a tener el producto en manos del usuario. Lo que nosotros hemos visto en estos años es que dependiendo del ruido, de la fricción que haya entre estas 3 áreas, entre desarrollo de operaciones, un poco lo que han venido hablando en todas las charlas anteriores de Lali y Fede, es que dependiendo de esas fricciones, qué tan exitosa es la empresa o qué tanto dolor tiene para entregar justamente ese producto en la mano del usuario. De hecho, en Abstracta básicamente nos dedicamos a eso, a mejorar estos procesos. Entonces, lo que vamos a mostrar a continuación, que es una demo, son cosas que hemos ido construyendo de a poco y un roadmap de productos, porque el camino es largo, que vamos a construir y no somos solos nosotros, digamos. Hay varias personas y empresas involucradas en esto. Lo primero es que nos pusimos de acuerdo que queremos hacer justamente un enfoque Lean. ¿Qué significa? Que lo que queremos lograr es que la gente y ustedes, los que usan GeneXus, puedan incorporar esto bien rápido y dar feedback de cuáles son sus problemas y cuáles son las cosas que necesitan. ¿Okay? Porque todos los proyectos son diferentes. Hay negocios que cae de maduro, que esto es muy necesario, y hay otros que por ahí en la previa no parecería tanto. Entonces, si yo les digo que lo pueden hacer rápido y sin fricción, por ahí se animan a probarlo y a dar feedback. Así que al final les vamos a dar un poco de cuál es la invitación. Lo vamos a hacer y lo hicimos orientado a desarrolladores GeneXus, que es el rol más predominante de la comunidad. Eso significa que la idea es que el developer tenga todo integrado en el IDE para poder hacer estos automatismos o los automatismos más necesarios. Permitir el enfoque de DevOps, que era toda la charla de hoy de las 3 de la tarde, sin fricción, porque sabemos que si generamos un manual gigante o algo que le demos al developer que tarde todo un día en hacerlo, no lo va a hacer, o al menos no va a tener tanta motivación para hacerlo. Y por último, que no es no menor, es no reinventar la rueda. Así como Fede mostró también un ecosistema de herramientas muy grandes para integrar, que hoy en día que nos resuelve un montón de cosas, lo que sea GeneXus friendly, adoptémoslo, usémoslo, y lo que no, bueno, lo vamos a hacer. Esa es un poco la idea. Bien, entonces acá entra el concepto de pipeline y me voy a repetir un poquito con la charla previa, pero me parece fundamental ya que entrar en el concepto, ya que es lo que le vamos a mostrar a continuación en la demo, porque fue lo que preparamos. Justamente el que aparece ahí arriba, el loguito, es el de Jenkins, que es una de las herramientas de integración continua. Existen varias que se pueden utilizar. Nosotros la demo esta la preparamos con Jenkins, el cual es una herramienta que va a estar atenta
todo esto está pensado para seguir esos tres lineamientos que planteó Fabián hace un ratito, como para asegurarnos que nuestro branch principal de código está en un estado de salud que lo podemos poner en las manos del usuario de forma rápida, automatizada, y para eso este tipo de herramientas lo que va a hacer es estar atento a cualquier cambio que algún desarrollador quiere subir, va a traerse esos cambios a un ambiente fresco, va a construir la aplicación, va a instalarla en algún ambiente de pruebas y luego ejecutarle un montón de escaneos y chequeos y pruebas de distinto tipo, ya sea de performance, funcionales, etc. Y si todo pasa bien, termina deployándose después a un ambiente donde vamos a querer hacer las pruebas manuales como una última verificación. Todo esto entonces se lo vamos a mostrar ahora en una demo donde lo preparamos para GeneXus con los pasos que vemos ahí. Primero, o sea, nosotros ya tenemos un automatismo para que Jenkins, a través de tareas MSBuild, pueda traerse los últimos cambios desde GeneXus Server. Se hace el build en esa máquina donde está Jenkins, se ejecutan pruebas unitarias con GXUnit, se hace un deploy en un ambiente local, luego se hacen pruebas automatizadas a nivel de interfaz gráfica y luego unas pruebas de performance. Todo eso es lo que vamos a ver ahora integrado en una demo. Nosotros hemos estado trabajando como para que esto ustedes lo puedan replicar en un par de horas, ¿sí? O sea, ustedes perfectamente podrían tomar de base lo que construimos hasta ahora e integrarlo en su solución GeneXus en un par de horas de esfuerzo. Así que pasamos a la demo. Bueno. Me llevo esto por ahí. Antes de mostrar la demo, de vuelta, o sea, imagínense que tenemos uno o más desarrolladores que comitean a un GX Server y cada uno de esos commits dispara estos eventos. Primero se va a integrar en algún lado, se va a hacer lo que se llama integración continua y luego se van a ejecutar todo eso que Fede iba contando, ¿de acuerdo? Este pipeline, digamos, es posible modelarlo en Jenkins o en cualquier otra herramienta de esta forma, en donde son cajitas, donde cada cajita se encarga de una tarea diferente. La primera cajita es update, que lo que hace es traerse el código del server. ¿Tá? Cuando yo le doy run ahí a este pipeline o cada tanto va chequeando automáticamente y se trae la última versión, todo comienza ahí, con el update. Si ven varias líneas es porque estos han sido diferentes commits que han escrito los developers, ¿de acuerdo? Es como el histórico, o sea, cada una de las líneas corresponde a la historia. Exactamente. Entonces, esta cajita que tiene adentro tiene una única línea, no me voy a meter mucho técnicamente porque creo que no tiene sentido, pero esta línea, créanme que esta cajita tiene una línea que llama a una tarea de MSBuild que le pasa las credenciales del server donde está la URL y se trae la última versión. Eso después se manda a otro lugar para que quede, digamos, ahí y ya está pronto, si no falló nada, para hacer el build. El build es también otra cajita que tiene una nueva tarea de MSBuild que también lo que hace es manda a generar y compilar, ya saben de qué se trata, así como le dan F5 en GeneXus, esto simula el F5, digamos. Lo importante acá es que ya teniendo solo estas dos cosas, que son muy rápidas de montarlas acá al menos, ya tiene integración continua. Y tener integración continua para los desarrolladores, así haya uno solo, créanme que la inversión de ese tiempo que gastaron la recuperan en una semana. ¿De acuerdo? O sea, ya con tener separado quien se encarga de hacer ese build y ese deploy y ver que eso, digamos, tiene vida fuera de mi máquina, ya recuperas la inversión bastante rápido de ese tiempo que invertiste. La parte un poco más novedosa, si se quiere, es la cajita de test. La cajita de test adentro tiene dos cosas. Tiene test, por un lado test unitarios y por otro lado test de interfaz gráfica. Los test unitarios se entienden, lo hace el developer, lo hace dentro de GeneXus, un poco Fede le va a mostrar cómo quedó ahora, pero la idea es que sean test súper rápidos y que puedan ejecutar cada vez que alguien hace commit.
Y los test de interfaz gráfica, hasta ahora, digamos, conocemos GXTest para hacer eso. Es una herramienta totalmente separada del IDE. Lo que estamos proponiendo ahora es que también desde GNexus uno pueda escribir gxtest.open, gxtest.click, gxtest. Lo que sea, y hasta el mismo developer podría tener un test de interfaz gráfica si así lo quisiese. ¿Ah? Esa parte la va a explicar Fede un poco mejor más adelante, pero lo que me parecía que vale la pena mencionar es que con solo agregar esa cajita, yo voy a tener un montón de información gratis, por decirla de una manera. Todo lo que es test result, perdonen que voy a... Por ejemplo, yo puedo ir viendo en cada uno de los commits cuántos test fallaron, cuántos no. Puedo entrar ahí y me va a decir, este test falló porque esperaba esto y ahora dice eso, etcétera, etcétera. Acá vemos el histórico de las distintas ejecuciones en cada uno de los builds. Exacto. Entonces acá vamos teniendo información de cuántos casos de prueba teníamos en cada uno de esos builds, cuántos dieron bien y cuántos fallaron. Exactamente. Acá hay un deploy a la nube, porque la aplicación está, bueno, acá, en ese lugar. Y la última cajita, que por ahí también tiene un poco de sentido, es esta, donde yo puedo ir viendo para cada uno de esos objetos cuál es el histórico de la performance en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, digamos, todo el histórico y todo demás se va haciendo automáticamente. Así como GXUnit, perdón, ya estoy hablando de las herramientas, pero así como los test unitarios automáticamente se integran y muestran el rojo-verde, lo mismo pasa con las pruebas de performance. Acá una cosa que no sé si mencionamos es el hecho de que lo importante es darnos cuenta de un problema lo antes posible. O sea, que el tiempo desde que se introduce un error hasta que lo detectamos sea lo más corto posible. Y entonces por eso vamos a agregar a cada uno de los chequeos, a cada una de las tareas de ese pipeline, le vamos a agregar cierto tipo de assertions o cierto tipo de chequeos, cosa que quede en rojo, que me llegue una notificación cuando hubo algún problema en alguna de esas tareas. ¿Sí? Ahí va. Lo otro bueno es que prácticamente no tengo que instalar nada. Incluso hasta para correr las pruebas. Las pruebas unitarias corren en el mismo ambiente de GNexus, digamos, y todo lo que son pruebas de interfaz gráfica, esta nueva modalidad permite que si hay muchas nubes que son gratuitas o tienen un uso bastante gratuito, entonces, por ejemplo, si bien son comerciales, las quería mostrar. Bueno, no leí build acá, voy a hacer la prueba. Y por mientras esto ejecuta y hace todo lo que les venía contando, le muestro un ejemplo. La misma prueba que yo hice en GNexus, que dije Open Browser, cliqueaba, buscaba una persona, fíjate que el apellido se encuentra, etcétera, etcétera. Toda esa prueba la puedo llevar a la nube con una sola línea de comando, con una sola sentencia. Y bueno, y este tipo de herramientas, así como estas hay varias más, y hay cosas que son gratuitas y open source y demás, se puede obtener esto y puedo ir viendo, digamos, cada uno de las ejecuciones de mis tests de UI que son un poco más complejos de vallar. Lo mismo pasa con las pruebas de performance. Cuando yo ejecutaba esto y les mostraba, acá hay un external report, también hay herramientas como esta que te muestra, te genera cargas de la nube. O sea, yo no tengo que poner una máquina para que esa máquina le tire carga a mi sitio, sino que puedo integrar herramientas como esta u otras gratuitas, de vuelta esta es comercial, y tener este tipo de reportes también. Esto se hizo con una línea de código. Bien, podemos hacer preguntas acá. Si alguien quiere hacer una pregunta acá de esto en particular, de este pipe, lo puede hacer, ¿no? Bueno, entonces... Lo vemos al final, sí. La idea era mostrar un ejemplo de pipeline mientras esto sigue corriendo ahí. Y ahora les vamos a contar un poquito más en detalle de lo que hay adentro y hablar un poco de Roma. ¿De acuerdo? ¿Vuelvo? Bien, entonces, habiendo visto eso, la pregunta es ¿cómo sigue?
una cosa acá, porque, de nuevo, venimos trabajando para que esto ustedes lo puedan replicar fácilmente. Lo que queremos transmitirle también es cuál es el beneficio de prestarle atención a esto e intentarlo en sus casas, digamos. También lo que queremos ahora un poco contarles es algunos de esos cambios de foco que estamos intentando tener. Nosotros hace unos 10 años, nuestro acercamiento a la comunidad, nuestro primer acercamiento a la comunidad GNexus fue a través de GXTest, que fue una herramienta que la pensamos para el tester, ¿sí? Para automatizar pruebas a nivel de interfaz gráfica. Pero en realidad, si uno se fija en cuáles son las buenas prácticas de la automatización de pruebas, nosotros no tuvimos en cuenta de que dentro del toolset de herramientas de GNexus aún no había incorporado una herramienta de pruebas unitarias. Entonces nosotros estábamos propiciando de que se siga el antipatrón, digamos, que es el tener todas las pruebas automatizadas a nivel de interfaz gráfica. Entonces es por eso que en este momento estamos haciendo un repienso y decir, no, lo que tenemos que hacer es acercarle las herramientas al desarrollador para que pueda automatizar sus pruebas, ejecutarlas integradas al IDE y después también que las ejecute Jenkins en otra máquina cuando se integra ese código con el del resto del equipo. Entonces, en esa línea es que estamos trabajando. Hoy estuvimos conversando también en la otra charla sobre GXUnit. Algunos avances que tuvimos fue una mejor integración al IDE de GNexus y quizá también el hecho de que la salida del resultado de GXUnit ahora es integrable a herramientas como Jenkins, porque antes no era tan fácil de generar esa gráfica que veíamos con el histórico de pruebas. Ahora con esto que fuimos cambiando es posible, y a futuro también de las cosas que pensamos seguir trabajando es el tema de que estas pruebas tienen que ejecutar rápido, y como las aplicaciones GNexus son fuertemente dependientes de datos, tenemos que ofrecer algún mecanismo de mocking para que la ejecución de la prueba no dependa del estado actual de la base de datos, ¿sí? Después, en otro sentido, también es acercarle la prueba GXTest, digamos, la prueba a nivel de interfaz gráfica, acercársela al desarrollador también, como decía Fabián. No se llega a leer, pero esto es un poco lo que contaba antes Fabián, de que eso es una prueba donde uno le dice, bueno, abrí el browser, hacé clic en tal botón, llená tal campo y verificá que aparece tal texto en el browser. Entonces, uno desde el IDE de GNexus puede ejecutar esto, se abre el browser y se empieza a hacer esa simulación, ¿sí? Y también, como lo hicimos WebDriver compatible, es que es posible, la primera línea ahí que aparece es que le estamos diciendo cuál es el provider, en qué máquina se va a ejecutar. Uno puede tener una máquina aparte donde, bueno, utiliza Selenium para levantarlo como un servidor de pruebas, y las pruebas se pueden ejecutar en ese servidor o se pueden ejecutar en South Labs o en BrowserStack o en alguna de las plataformas que hay online para esto, incluso apuntando a hacer cross-browser testing o ese tipo de cosas. Y hacen falta más cosas, por supuesto. La filosofía acá es ver qué es lo que hay por ahí que se puede aprovechar, ¿sí? Las herramientas que ya están, uno de los principios que nos propusimos es no reinventar la rueda. Si hay herramientas que se pueden aprovechar así como están, hay que aprovecharlas. Si hace falta implementar alguna conexión, algún conector o algún mapeo para que sea más fácil integrarla en GNexus, vamos a ir por ese camino. Y si no hay otra que desarrollar una herramienta específica, como fue el caso de GXUnit, que es necesario que las pruebas estén integradas al IDE y que estén en el mismo lenguaje de desarrollo en el cual se siente cómodo el desarrollador GNexus. Entonces, por eso en ese tipo de casos va a ser necesario implementar algunas herramientas específicas. También vamos a trabajar con la gente de GNexus para poder... necesitamos hacer algunos ajustes, que hayan algunos ajustes en GNexus Server, por ejemplo, para que cada vez que alguien sube un cambio al repositorio, notificar automáticamente a Jenkins para que se dispare el pipeline de forma automática, algún mecanismo de webhook. Y bueno, del lado izquierdo de ese pipeline, si lo vemos más global, quizá del lado izquierdo, las herramientas que hay ya se pueden utilizar así como están. Hoy en la charla de Luciano estuvo mostrando cómo se puede integrar Google Analytics y cómo se puede aprovechar. También hay trabajo para hacer en cuanto a las herramientas de monitorización. Existen un montón de APMs, de Application Performance Management, que nos dan un montón de información, pero sería genial poder integrar también la información que GNexus hoy expone por JMX, dándonos
estadísticas sobre el uso del pool de conexiones a la base de datos y otro montón de cosas que son fundamentales contar con esa información para optimizar las aplicaciones. Y también existen herramientas que podríamos conectar o utilizar y aprovechar para analizar los logs de la aplicación. Lali me contaba que con relativamente poco esfuerzo pudo dejar andando un ELK para una aplicación en producción, lo cual le da la posibilidad de tener un dashboard y generar alertas ante cualquier excepción que haya en el log, por ejemplo. Y así se podría aprovechar todo ese ecosistema de herramientas que hay por ahí que nos permiten agregarle productividad a lo que estamos haciendo. La invitación con esto, de nuevo, lo que queremos es que se distribuya el conocimiento, que realmente le vean lo jugoso que tiene la estrategia de Continuous Delivery, y parte de lo que nosotros queremos hacer es promover conversaciones alrededor de esto. ¿Sí? Lo comentaba en la charla anterior. Parte del por qué estamos acá contándoles esto es para, bueno, conversar al respecto de esto, generar más información, sociabilizar el conocimiento que hay sobre cómo enganchar distintas herramientas a GeneXus. Y otra de las cosas que los queremos invitar asociados a eso es a un meetup, a quizá tener reuniones mensuales, ¿por qué no?, donde charlemos de estas cosas, compartamos experiencias, les podamos contar también los avances que vamos teniendo en la integración de distintas herramientas y por ahí va la cosa. Así que súmense a la mitad porque, como les decía al principio, el espíritu de esto es hacerlo lean y, o sea, nos gustaría entrar a todo lo que quieran adoptar esto, no sé, que con una línea de comando se puedan dejar eso andando, digamos, y a eso apostamos. Para eso vamos a necesitar de todos, así que bueno, eso, que se sumen. Hay que hacer un shape our tools to shape our future. Así que bueno, ese es un poco el mensaje. Espacio para preguntas, tenemos 3 minutos, 2 minutos. ¿Dónde está Eduardo? No, a ver, una cosa, obviamente me gusta lo que decís, si es a donde hay que ir o incluso ya tendríamos que estar ahí, pero Sí, no, decía que sin duda tenemos que apuntar a esto, pero a medida que avanza la charla me empiezo a preocupar de si esto, qué visión tienen ustedes de si esto es para un proyecto kilométrico, un producto que tengo, o si lo puedo implantar en un proyecto más corto, algo más sencillo. Bien. Coincido contigo de que, ahí va, de que cuando es un proyecto más grande como que cae por su propio peso. Sin embargo, creo que para los proyectos más chicos es más fácil adaptarlo y va a ser más rápido. Para empezar vas a tener una KV más chica, lo que te va a permitir de que tu build y tu deploy sea más rápido. Y si empezás con una KV bastante kilométrica, es incluso hasta un poco más difícil arrancar. Así que para arrancar yo diría, es mucho más fácil con un proyecto chico, y el beneficio queda claro que capaz que para cuanto más grande el proyecto, más beneficioso es o más necesario es. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a andar a la vuelta, si no cualquier cosa, porque estamos... Acá, sí. Bien. Repito la pregunta para el resto, no te preocupes. La pregunta era cómo ver la causa de una posible degradación de performance, digamos. Sí, en realidad la respuesta a eso es un poco más compleja. Quizá el foco principal de las pruebas de performance metidas en esto no es hacer una simulación de carga de todos los usuarios que voy a tener conectados a mi servicio cuando esté en producción, sino que quizá es suficiente con simular 10 hilos concurrentes, ¿sí? Y ejecutar siempre 10 hilos concurrentes con la misma carga. E ir midiendo los tiempos y el throughput a lo largo de esas distintas ejecuciones. Ir detectando si en algún momento se da una degradación, si hay una desviación del 10%, por ejemplo. Entonces, que ahí me genera una alarma. Tal vez no es un problema, tal vez es un falso positivo, tal vez lo que sea, pero por lo menos te da la alarma y decir, a ver, ¿qué pasó? Y tal vez ahí decís, ah, mirá, cambió la navegación sobre tales tablas, entonces quizás tengo que prestarle atención. Entonces la idea es generar esas alertas lo antes posible. Como decía, reducir el tiempo que pasa entre que metemos un problema y lo detectamos para poder empezar a conversar y a intentar solucionar. Impresionante. De hecho hay una charla martes o miércoles. Miércoles. El miércoles. ¿A qué horas? ¿9? A las 9. Miércoles a las 9, que es un poco de eso, de cómo bajar a tierra los problemas de performance y muchas otras cosas más de performance.
Ya pasó el chivo. Bueno, gracias a todos. Muy buena pregunta, me decirle. Mandá el currículum.